Muy buenas tardes con todos. Yo soy Daniela Bolaños. Les saludo desde el Comité Empresarial Ecuatoriano y me voy a permitir presentar a nuestro siguiente ponente. Muchísimas gracias. Nuestro siguiente ponente en la tarde de hoy es Daniel Legarda. Daniel Legarda ha sido ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. También se ha desempeñado como viceministro de Comercio Exterior del Ecuador. Es economista especializado en comercio exterior. Tiene una maestría en dirección de empresas, un diplomado en competencia y cursos sobre políticas públicas, comercio y empresa. Es profesor de macroeconomía y de competitividad empresarial. Además, ha sido consultor y asesor tanto externo como interno, público y privado. Ha sido presidente y vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExport, y participó en la negociación del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. Lo que quería permitirme compartirles es algunos de los desafíos y de las oportunidades que en América Latina tenemos hoy por hoy, enfrentamos, en función de los últimos acontecimientos que se han presentado, sobre todo en materia comercial, ¿sí? Y para ello creo que vale la pena revisar primero un par de tendencias, ¿no? Primero, necesariamente, para entender de mejor manera qué es lo que está pasando en América Latina, creo que es también importante entender qué es lo que ha pasado con el mundo. Y no son tan alentadoras las noticias de lo que ha venido pasando y de lo que estamos pasando en este momento en el 2024, lo que será el 2025. Probablemente el escenario mejore un poco más adelante, pero es un crecimiento moderado de la economía, luego de la recuperación post-pandemia en el 21 y 22. En América Latina, sobre todo, la economía ha tendido a rebotar hacia abajo nuevamente con un muy bajo crecimiento económico. A pesar de que el 2024 se prevé que sea algo mejor, de todas maneras para América Latina será muy bajo, 1.6%, con lo cual se complementará un año, perdón, 5 años consecutivos de bajo crecimiento. Y esto sin duda alguna es preocupante. A pesar de ello, bueno, el comercio global nos deja con alguna aliciente que es un pequeño repunte en el volumen global de comercio para este año. El año anterior bajó y bajó en la región latinoamericana también. Este año se espera que eso mejore. Segundo, influye a todo el mundo, pero es las crecientes tensiones geopolíticas. Esto tiene su impacto también sobre la región y sobre el comercio como tal. No solo los conflictos armados, que no voy a entrar en ese detalle, ustedes los conocen, pero también los conflictos económicos, en el que particularmente se ha desatado y que seguirá desatándose entre China y Estados Unidos particularmente, y todo lo que eso implica a nivel global. Luego estamos también en un escenario de una reducción de los precios marcadores de los productos internacionales desde hace algunos años atrás. En 2024 esto se replica. Los precios de la energía, por ejemplo, a pesar de los conflictos internacionales, están relativamente estables y algunos productos agrícolas incluso van hacia la baja. Aquí hay contrastes, ¿no? El cacao, por ejemplo, ha tenido un repunte muy grande, pero otros que han bajado, como en el caso de Ecuador, los productos pesqueros han bajado de precio. Pero ese comportamiento mixto y en su conjunto ha hecho que los precios marcadores de las exportaciones de América Latina estén con una ligera caída en este último año, ¿no? Luego, y hacia allá va a ir mi enfoque también en la siguiente conversación, es hay una creciente y muy fuerte influencia de China como mercado para América Latina, como socio comercial, por supuesto, pero lo enfoco sobre todo como mercado para la región. China ha tenido un crecimiento sumamente relevante en la participación de la región, se ha vuelto ya el segundo socio comercial más importante para Latinoamérica y Caribe, y si quitamos a México de esa ecuación por un momento, es ya el primer socio comercial, primer destino de las exportaciones de América Latina y es para muchos países el primer destino igualmente, ¿no? No podemos de todas maneras dejar de lado algunos aspectos que son relevantes transversales, no solo al comercio, sino a toda la actividad económica, pero particularmente si queremos verlo a las oportunidades de integración, es la sostenibilidad. El reto de la sostenibilidad es cada vez más vigente y yo diría que incluso esto se está también vinculando un poco con el aspecto de las tensiones geopolíticas de alguna medida. Se juntan estos dos, pero lo cierto es que vamos a ver que a partir de este reto de la sostenibilidad se va a generar
un mayor crecimiento de la tendencia regulatoria, sobre todo en la Unión Europea, en los estándares de mercado en los Estados Unidos y en otros países igualmente que va a ir creciendo. Y finalmente un aspecto 100% político, pero es que el diálogo político en la región que lleva sin duda alguna o tuvo alguna vez algún tipo de liderazgo más allá de las diferencias ideológicas de los gobiernos, que siempre las han existido, está hoy día, creo yo, en uno de esos puntos más bajos, en un diálogo político totalmente resquebrajado, en donde eh, tenemos, tenemos por suerte la institucionalidad antigua, pero la institucionalidad vigente de la Asociación Latinoamericana de Integración, la Comunidad Andina o Mercosur, cuyas reglas del intercambio comercial persisten hasta la fecha y son las que nos mantienen de alguna forma con la integración que tenemos. Pero el diálogo para poder profundizar iniciativas tanto en lo comercial como en otros ámbitos, sin duda alguna está resquebrajado por la polarización que ha existido de los gobiernos en diferentes medidas y los conflictos al interno de la región que también abonan lamentablemente en esa disparidad. Desde ese punto de vista, creo que se vuelve mucho más importante el rol del sector privado en esa articulación de la integración y bueno, este foro es un importante espacio para ello, ¿no? Ahora, no todo hay que verlo solo como los desafíos o como los temas negativos, sino también como los temas que han existido avances y sin duda que lo han habido. No, esta presentación no pretende ser un detalle completo, pero simplemente pasar la pincelada de aquellos aspectos que al menos yo considero han sido muy importantes. Tienen brechas, pero han colaborado para también ponerse como aspectos positivos en la integración. La facilitación al comercio. La región tiene un buen desempeño en facilitación al comercio. En los últimos años hubo avances importantes, se han estancado recientemente porque la curva de implementación de las medidas de facilitación del comercio es mucho más difícil al final. No obstante, ha habido importantes avances allí que han permitido profundizar esa integración. Segundo, los aspectos de armonización, homologación y reconocimiento. Es un camino muy largo por andar, pero no se puede desconocer que han habido avances a nivel de los grupos subregionales. La comunidad andina, por ejemplo, tiene subregulación específica en algunas materias. La comunidad andina ha hecho, perdón, la Alianza del Pacífico ha hecho también un esfuerzo similar en algunas materias. Siguen siendo esfuerzos aislados en ese sentido. Hace falta sin duda un reto, un camino muy importante que es parte de esa integración que buscamos todos tener. El otro tema es los obstáculos técnicos al comercio. Los acuerdos comerciales han ayudado para poder, de alguna forma, librar varias barreras arancelarias y no arancelarias entre los propios países de la región. No obstante, persisten muchas de ellas y creo que abundan los ejemplos en los países en la región. Podría poner muchos ejemplos de mi país, de Ecuador, en relación a varios otros países de la región y viceversa también. En todo caso, esto ha hecho que, sin duda alguna, se resten oportunidades de crecimiento en la integración regional y que ojalá puedan abordarse o continuar abordándose en el diálogo entre los países y en el diálogo multilateral también, ¿no? Y creo que tenemos un tema de conectividad, no me refiero a esta conexión, sino al problema de América Latina de conectividad, que aún con lo que ha avanzado sigue siendo un problema que no ha avanzado a niveles de prepandemia, ¿no? Es difícil conectar todavía entre algunos países, no solo vía aérea, sino también por otras modalidades y eso sin duda alguna resta también en la integración. Ahora, ya en lo que tiene que ver con el comercio en sí mismo, igualmente algunas pinceladas aquí de lo que ha sido el movimiento en grandes rasgos de grandes regiones hacia América Latina y particularmente en las exportaciones de la región, y después voy a explicar por qué el enfoque en las exportaciones, es que primero el comercio intrarregional entre los países de América Latina, desde México hasta Argentina, no ha variado en términos del peso relativo que tienen ese comercio. Sigue siendo entre el 15 y el 16% del total. Es muy bajo, esa cifra es muy baja, es uno de los problemas estructurales de América Latina, sobre todo si lo contrastamos con la Unión Europea, Asia, incluso la zona de Norteamérica que incluye a México, con el acuerdo comercial entre sus tres países, ¿no? En ese contexto, el comercio de Latinoamérica
ha tenido modificaciones. Con Estados Unidos sigue siendo muy relevante, sigue siendo el mayor volumen, insisto, porque México está en la ecuación. Si quitamos a México, ya es una relación casi de igual a igual con China, pero sin duda alguna mantiene su relevancia. Pero fíjense cómo ha crecido China, y por eso puse este gráfico allí, como mercado de las exportaciones, no solo como socio comercial, sino como mercado de las exportaciones de Latinoamérica, con un 8% anual y pasó a representar cerca del 14%, el doble de lo que representaba en los últimos años, ¿no? Asia en su conjunto también representa mucho más de lo que era para América Latina en términos de mercado, está ya por encima de un cuarto de una cuarta parte del total, ¿no? Si sumamos a toda Asia. De esos, por supuesto, China es la gran mayoría, como ustedes pueden ver allí. Pero el comercio entre China y Latinoamérica representa ya 500 mil millones de dólares y es para todos los países sumamente relevante. Finalmente, la Unión Europea, aunque sigue siendo importante, pierde un poco de espacio en esta relación, bajando a menos de 10% de representatividad en el total de exportaciones de la región. Un poco por el desplazamiento de China, un poco por la dinámica de bajo crecimiento de la Unión Europea en sí mismo, pero no obstante sigue siendo relevante para la mayoría de nuestros países como mercado. Ahora, ¿por qué hice esta reflexión hacia allá? Y la pregunta que quiero dejarles planteada aquí para poderla de alguna forma también abordar ahora y con los siguientes foros que se va a tener es, ¿puede la integración regional fortalecerse a través de las exportaciones? Eh, digamos, es una pregunta un poquito osada porque hacen falta muchos otros temas para fortalecer la integración regional, pero en los cuales hemos estado dando la vuelta mucho tiempo, como América Latina. Y por eso este planteamiento es algo distinto en ese sentido. Podemos entonces tal vez enfocarnos a través de colaboración para las exportaciones, fomentar también el crecimiento de la integración regional, la profundización de la integración regional. Yo personalmente creo que sí. Y este gráfico es un resumen de por qué pienso eso. Esto lo que refleja acá es en dónde están las oportunidades de crecimiento para las exportaciones de Latinoamérica, particularmente en este gráfico se ve América del Sur. Como pueden ver, es un gráfico que tiene un resumen de las estadísticas de potencial de exportación de la ITC para Sudamérica y Centroamérica. Y fíjense en dónde están los potenciales, ¿no? Ustedes ven que las burbujas tienen dos colores, mientras más espacio hay entre el color más marcado y el color más suave, quiere decir que hay más potencial de crecimiento, y el potencial de crecimiento está en Asia muchísimo, en China particularmente, India, los propios Estados Unidos, la Unión Europea en su conjunto con varios países sigue siendo importante, y aparecen en Latinoamérica Brasil, Chile, Argentina, la misma Colombia, Perú, varios otros países en donde hay crecimiento, hay potencial, perdón, de poder establecer un mayor crecimiento de las exportaciones de la propia región. Esto de alguna forma no, nos permite ver que hay un espacio que no se está aprovechando, que si bien un país por sí mismo podría aprovecharlo, los esfuerzos en conjunto entre dos o más países de la región pueden de alguna forma tener mejores respuestas también. Y por ejemplo, en el caso de Asia y en particular China, está clarísimo que aquí Latinoamérica y las exportaciones de Latinoamérica tienen un gran enfoque en alimentos. Hay una crítica muy grande a la relación comercial entre China y Latinoamérica por ser poco diversificado para Latinoamérica y enfocada en materias primas como tal. Eso es parcialmente cierto, pero por otro lado es una oportunidad de proveer al mercado de consumo de alimentos más grande del mundo. China es el importador más grande del mundo desde el 2004, si no estoy mal, tanto para alimentos frescos como para procesados, productos de energía que ya le vendemos, pero aquí no se ha aprovechado todo nuestro potencial como región. Hay países que llevan un poco más de adelanto en esto. Brasil, por ejemplo, es un importante proveedor de proteínas para China, pero hay un potencial muy grande en otros países para poder seguir proveyendo en nicho en China, ¿no? Insisto, China es el mayor importador mundial de este tipo de productos y aquí hay una colaboración que se puede tener en experiencia de empresas de Latinoamérica para incrementar mucho más estos flujos como tal. Allí hay un desafío muy grande que es sin duda el desafío del cumplimiento de los estándares sanitarios y los protocolos que tiene China. Pero esto es justamente en donde está la oportunidad de la colaboración regional
Y aquí vale también mencionar la oportunidad o la necesidad de que el diálogo con China pueda realizarse no solo a nivel bilateral en nuestros países, que cada uno tiene y es importante, sino también desde una plataforma un poco más amplia, ya sea en los grupos subregionales o mucho mejor si es que es más amplio, ¿no? Hablo, por ejemplo, de un diálogo Comunidad Andina China o Mercosur China, o mucho mejor si es que es un diálogo ALADI-China, ¿no? Por poner un ejemplo, en donde podamos visualizar oportunidades de cooperación que seguramente estará abierto para brindar el país asiático, ¿no? En el caso particular del Ecuador, recientemente hemos tenido la incorporación y la vigencia del Tratado de Libre Comercio con China desde el 1 de mayo, y para nuestro país hay o las oportunidades que están justamente enfocadas en ese sentido, que también representan los desafíos. Lo es para toda América Latina y creo que juntando oportunidades allí se puede también aprovechar esos espacios para optimizar estas cadenas productivas y también de los países que ahora tenemos Tratado de Libre Comercio con China, que somos 4 en Sudamérica más uno en Centroamérica, dos, perdón, tres en Sudamérica y dos en Centroamérica. Y no se puede dejar de lado Estados Unidos y Canadá, siempre va a seguir siendo un mercado relevante para nosotros, pero es interesante ver cómo es más diversificado que China, sin duda alguna, y hay más cadenas productivas que pueden tener allí un crecimiento como empresas latinoamericanas o hechas en Latinoamérica que puedan tener esos espacios, ¿no? Creo que en este sentido la coyuntura actual en Estados Unidos también da espacio para aprovechar un poco de la estrategia de nearshoring o friendshoring. Hoy había una charla aquí sobre esto con algunos invitados internacionales en Quito que hablaban un poco al respecto, ¿no? Y claro, muchos de los temas que Estados Unidos sobre todo está llevando en esto tiene que ver con las disputas comerciales de China. Y creo que la estrategia más inteligente para América Latina aquí es ver qué oportunidades pueden salir de eso, de ida y vuelta, pero sin tomar partida en un asunto que es netamente de una disputa de los propios intereses entre las dos grandes potencias. Pero sin duda alguna esto genera oportunidades. Creo que aquí dos países fundamentalmente ya lo están aprovechando en mayor medida, que es México y Costa Rica, pero podría haber, dependiendo del sector, oportunidades para otros países que pueden también apalancar algo de este nearshoring y del incremento de inversión que pueda generarse, inclusive con encadenamientos que puedan venir de otros países en las cadenas hacia atrás, ¿no? Esto es un tema profundísimo, pero lo quería dejar allí también planteado porque es parte de la oportunidad de la integración de América Latina. Un tema no menor es la diversificación de servicios de exportación, que tal vez es uno de los ejemplos de cómo aquí sí se ha podido desarrollar sectores de primer nivel que son transnacionales ya en América Latina, tienen presencia en muchos países y tienen fuerte presencia también en Estados Unidos. Las empresas latinoamericanas de servicios están muy enfocadas sobre todo en el servicio hacia Norteamérica y en la región. En alguna medida también en Europa, pero se puede ver que la tendencia es más hacia allá. Esto sin duda alguna ha creado esa oportunidad y todavía sigue siendo aún más grande, anclado también a las oportunidades de nearshoring, ¿no? Y claro, ya en lo que tiene que ver con bienes y particularmente bienes agrícolas, aunque toda la diversidad es, Estados Unidos tendrá siempre el desafío de los crecientes estándares del mercado alrededor de la sostenibilidad, pero en los cuales varios países de América Latina tenemos una historia muy positiva que poder contar y agregar valor también a través de esos estándares. No solo en Estados Unidos, sino también en la Unión Europea, que está en esta lámina también, acá en donde los sectores son algo menos diversos que en Estados Unidos, pero más que en China, muchos más de alimentos, también en energía y otros sectores. Y acá también, sin duda alguna, va a ser muy importante los estándares de sostenibilidad. De hecho, ya han entrado en vigencia varias normas y va a haber un intenso incremento y despliegue de nuevas regulaciones alrededor de la sostenibilidad que van a afectar a la región. Acá vale la pena tener en cuenta esto para trabajar en dos frentes. Uno es un frente común para poder también evitar que las normas regulatorias sobre sostenibilidad se interpongan como obstáculos al comercio para las exportaciones de la región. Pero lo otro también es ver cómo finalmente adaptando esos marcos normativos y brindando las características que América Latina
puede tener para sobresalir en los ámbitos de sostenibilidad, se pueden generar también nuevos encadenamientos de exportación o más valor agregado en la exportación a través del cumplimiento de estos estándares. Es un tema mucho más complejo, pero sin duda alguna es también una oportunidad que está anclado al último punto que está puesto allí, que es la cooperación interregional entre Europa y América Latina, que sigue siendo de las más importantes que recibe la región, ¿no? Y finalmente, hablando de Latinoamérica para Latinoamérica, creo que aquí hay, vieron ustedes la cifra, ¿no? Es el porcentaje de comercio es el más bajo y no ha cambiado en mucho tiempo. Sin duda alguna ahí hay muchas fallas, pero también la oportunidad de diversificación en varias economías como tal. Y lo más destacable del comercio interregional es que es mucho más diversificado de lo que lo es con otras zonas del mundo. Pero esto requiere de trabajar muchísimo no solamente en los aspectos estructurales, la integración que ya vimos, la facilitación, la conectividad, el ámbito regulatorio, etcétera, sino también continuar con la profundización de los acuerdos comerciales. Yo hacía cuenta de que el marco regulatorio que tenemos es el marco de la LADI, que es un marco sólido, que está vigente y que enhorabuena que lo tenemos, pero tiene ya su tiempo, ¿no? Tiene sus 40 y pico años o más. Ha servido, pero creo que vale la pena poder revisarlo, hacer un overhaul con la misma institucionalidad para revisar qué temas adicionales pueden ser de interés. Por ejemplo, comercio electrónico. En China se me olvidó mencionar que necesariamente este aspecto está incluido allí. Pero creo que es una necesidad que se debe llevar adelante, que de alguna forma en la experiencia reciente que he tenido como autoridad pública en mi país, en Ecuador, al pasar por el Ministerio de Producción, en la administración anterior tuvimos, sin duda alguna, una de las prioridades fue el poder de alguna forma recuperar el tiempo perdido en la integración de Ecuador a Latinoamérica y al mundo, con relativamente menos acuerdos comerciales que el resto de países. Sin embargo, fue también muy eh, un poco desalentador encontrar que si bien había países muy abiertos para poder trabajar en esto de manera profunda, como por ejemplo Costa Rica, con quien trabajamos muy de cerca y en tiempo récord logramos hacer lo que debía haberse hecho hace mucho tiempo atrás, de tener en vigencia un acuerdo moderno, amplio, profundo de integración que permita también la integración regional, con normas de origen modernas, etcétera. Pero, por ejemplo, al poder trabajar esto con otro país muy importante en Latinoamérica como es México, logramos avanzar solo hasta donde los políticos decidieron que ya no era conveniente avanzar. Y lamentablemente esa iniciativa no se pudo profundizar por decisiones de carácter política eh, ya del país vecino, en este caso de México. Como eso sucede en muchos aspectos, porque hay la sensibilidad de un determinado producto, de un determinado sector. Pero creo que nuestros países están para superar eso y velar por el bien común por encima del interés sectorial. Al menos eso es lo que deberían hacer los gobiernos. En todo caso, este continúa siendo un desafío pendiente y una materia pendiente que no se ha terminado todavía de integrar en la región latinoamericana o no se ha terminado de incorporar en la región latinoamericana como todos quisiéramos. Eso implica también que tenemos, a pesar de que tenemos inclusive acuerdos comerciales, es decir, está superado el tema arancelario, tenemos también obstáculos al comercio, como el tema no arancelario, ¿no? Y como mencioné al inicio, esto es, creo que ningún país puede jactarse de no tener trabas a otro en la región. Todos tenemos los pecados, como llamamos en comercio internacional, pero es algo que en un diálogo más amplio es un desafío para poderlo revisar y que presente oportunidades de integración también, ¿no? Y mencioné ya de lo de los servicios, es poder continuar incrementando la presencia de los servicios transfronterizos en la región. Esto es parte de lo que ha permitido el crecimiento un poco de la integración o mantener al menos el nivel de integración en Latinoamérica, aunque en el sector de servicios es algo más profundo tal vez que en bienes. Son algunos de las pinceladas que quería compartir con ustedes el día de hoy, que resumen mucho de la literatura reciente, resumen un poco de las oportunidades también que se visualizan en los mercados internacionales en las exportaciones y que de alguna forma también resumen un poco de las actividades que al menos en Ecuador hemos venido realizando en los últimos años, tanto con la anterior administración de gobierno como con la que está actualmente en torno a la integración de la región latinoamericana,
sin dejar de ver al mundo también desde la región, ¿no? Algo corto nada más, pero quedo de ustedes para poder tener comentarios o preguntas y nuevamente agradecerles por el espacio para esta conversación. Muchas gracias.